Buenas noches, vamos a iniciar con la clase entonces. Eh, Esta es la segunda clase de química que vamos a ver. Esta clase está dividida en dos partes, una primera clase y una segunda clase, ¿no? La clase de la semana pasada, del 22 de diciembre, ya está cargada en la plataforma para que ustedes la revisen en la parte de grabaciones y allí usted tiene que colocar desde el 22 de diciembre en adelante y le va a salir la clase. Igual cuando yo suba esta clase, le va a salir en la plataforma también. De la clase anterior nosotros hablábamos que la química es una ciencia y que al ser una ciencia, la química que estudia o que estudia la química como ciencia estudia la materia. Por lo tanto, nosotros tenemos que hablar de las propiedades de la materia, ¿no? Las propiedades de la materia son diversas características que tiene la materia y que hace que yo pueda diferenciar a la materia una de otra, ¿no? Todo lo que nos rodea es materia. Nosotros somos materia, las plantas son materia, los animales son materia. La diferencia radica en que algunos están constituidos por materia orgánica y otros por materia inorgánica, ¿no? Nosotros los seres humanos en su mayoría estamos constituidos por materia orgánica. Muy bien, Julie. Dentro de las propiedades de la materia es importante destacar lo siguiente. Eh, la materia es todo aquello que nos rodea. Como les acabo de decir, todo lo que nos rodea tiene materia. Y la materia tiene una masa y un lugar en el espacio que es un volumen, ¿no? Todo lo que existe en el universo es materia. La materia se puede describir midiendo el valor de sus propiedades, por ejemplo, midiendo la masa, midiendo el volumen y midiendo la densidad. Las propiedades de la materia son aquellas características que podemos medir. Estas se pueden dividir en propiedades generales y propiedades específicas. La materia tiene propiedades generales y específicas. Las propiedades generales, como su nombre lo dice, son generales y los diferentes tipos de materia tienen esas propiedades generales. Pero además de las propiedades generales, hay propiedades específicas. ¿Cuál es la diferencia que existe de una propiedad general a una propiedad específica? Que las propiedades específicas me permiten diferenciar a los tipos de sustancias que forman a la materia. Es decir, que las propiedades específicas me permiten saber frente a qué tipo de sustancia estoy, mientras que las generales no me permiten diferenciar a las sustancias. Las propiedades generales también se llaman propiedades extrínsecas. Puedo hacer referencia a propiedad general o propiedad extrínseca. ¿Qué son? Son características comunes a toda la materia, es decir, que las diferentes materias que yo estudie, todas ellas van a tener características en común. Y esas características en comunes son los que se llaman propiedades generales, ¿no? O extrínsecas. Pero ellas no permiten identificar a la sustancia porque como están presentes en todas, entonces ella no me permite diferenciar. Algunos ejemplos de propiedades extrínsecas, ¿quiénes pueden ser? Son los que les coloqué en ese cuadrito que tienen allí. La masa, el peso, el volumen, la inercia, la porosidad, la temperatura y la impenetrabilidad. Esos son ejemplos de propiedades extrínsecas. Es decir, que yo no puedo, midiendo alguna de esas propiedades, yo no las puedo diferenciar o no me va a permitir diferenciar a la materia. Por ejemplo, la masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo, es decir, todo lo que está dentro de ese cuerpo. El peso es la fuerza con la que el cuerpo es atraído hacia la Tierra. El volumen es el espacio que ocupa este cuerpo, es decir, el volumen que tiene un vaso de agua no es el mismo volumen que va a tener un celular, es diferente. El vaso de agua puede tener un volumen mayor y el celular puede tener un volumen menor, ¿no? La inercia es la tendencia de un cuerpo a permanecer en estado de movimiento o de reposo. La porosidad
es la tendencia, es la presencia de poros o de espacios vacíos. Hay sustancias que son más porosas que otras, ¿no? Y la temperatura es la medida de la energía cinética de las partículas en una sustancia. Por ejemplo, cuando ustedes están hirviendo agua, ¿verdad? Para cocinar o para hacer algo que necesite hervir agua, ¿no? Cuando el agua está hirviendo, ustedes ven que el agua echa burbujitas. Allí el agua está pasando de estado líquido a gaseoso. Pero en ese momento el agua aumentó su temperatura. Y las partículas internas que hay en el agua, internamente en el agua, ellas comienzan a moverse unas con otras muchas veces. Ese movimiento se genera algo que se llama energía cinética de las partículas en una sustancia. Por lo tanto, la temperatura es una propiedad general que aumenta la energía extrínseca, la energía cinética de las partículas. En este caso, si estoy hablando del agua, aumenta la energía cinética de las moléculas de agua. Y la impenetrabilidad es la propiedad por la cual un cuerpo no puede ocupar el espacio que ocupa otro cuerpo en el mismo tiempo. Un ejemplo típico de eso, ¿cuál es? La silla donde estamos sentados ahorita, ¿no? Por ejemplo, la silla no puede ocupar el espacio de mi cuerpo y mi cuerpo no puede ocupar el espacio de la silla en este momento, ¿no? Pero en otro momento del tiempo sí lo pueden utilizar, pero en el mismo momento no puede. Por eso hace que sea impenetrable la silla y que sea impenetrable mi cuerpo, ¿no? Entonces, de esta parte es importante que recordemos lo siguiente. Las propiedades generales se pueden llamar extrínsecas y son características que todas las materias las tienen, son características en común. Y al ser características en comunes no me permiten identificar a una sustancia. ¿Por qué? Porque todas las sustancias van a tener esas mismas propiedades. Bien, ahora vamos a hablar de las propiedades específicas o intrínsecas. Las propiedades específicas son características que permiten diferenciar una sustancia de otra. Entonces, las específicas pueden ser químicas o pueden ser físicas. Y de acuerdo a esa propiedad, yo sí puedo diferenciar a una sustancia de otra. Por ejemplo, existen propiedades específicas químicas, ¿no? Un ejemplo de las propiedades químicas específicas, un ejemplo de las propiedades físicas específicas, de las propiedades químicas específicas son la combustión, ¿verdad? Hay sustancias que son bastante combustibles, como por ejemplo la gasolina. Es una sustancia que tiene una combustión rápida, el queroseno, el alcohol, son combustibles, ¿no? Y tienen una capacidad de combustión rápida. Si yo la mezclo con fuego, se encienden rápidamente. Hay sustancias químicas que tienen una reactividad con el agua, es decir, si yo mezclo sodio con agua, ellos reaccionan rápidamente, ¿no? Como ven en la imagen y resaltan. Existe reactividad a los ácidos, por ejemplo, si yo le coloco un ácido muy fuerte a otra sustancia, la sustancia se puede ver afectada por el ácido. Y por el contrario, con los hidróxidos, que son bases, también pueden haber reactividad a los hidróxidos. Entonces, las propiedades químicas son propiedades específicas y son propiedades, entonces, que sí me van a permitir diferenciar a una sustancia de otra. Son características que permiten diferenciar a una sustancia de otra. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo estoy mezclando el sodio con el agua, entonces si yo veo que esta sustancia está reaccionando con el agua, entonces yo descarto a las sustancias que no reaccionan con el agua y solo me quedo con las sustancias que reaccionen con ella. Y ahí voy discriminando o eliminando y hasta llegar al resultado final y saber específicamente qué sustancia es la que reacciona con el agua. Esas son propiedades químicas, ¿no? Pero existen propiedades físicas. Las propiedades físicas son muchísimas. Las propiedades físicas primero tenemos a las organolécticas, ¿no? Las organolécticas quizás es una palabra nueva para ustedes, pero una propiedad física organoléctica es aquella que se determina a través de los sentidos, como quién, como a través del olfato, a través de el olor,
que es el olfato, a través de la vista, que va a ser el color, a través del sabor y a través de la textura, a través del tacto, a través del gusto, a través del olfato, a través de la vista, yo puedo identificar las propiedades físicas de una sustancia, ¿no? También existen otras propiedades físicas, como todas las que tienen allí, como el estado de agregación, que me permite establecer en qué estado se encuentra la materia a una temperatura específica, ya sea sólido, líquido, gaseoso. Por ejemplo, el hierro es sólido a temperatura ambiente, pero a temperaturas más altas el hierro es líquido, ¿no? Eso es estado de agregación. También existe el punto de ebullición y el punto de fusión. El punto de ebullición cuando pasa de estado líquido a gaseoso, punto de fusión cuando pasa de estado líquido, de estado sólido a estado líquido, ¿no? La solubilidad, por ejemplo, la solubilidad es la capacidad de una sustancia de disolverse en un líquido a una temperatura determinada, por ejemplo, disolver agua con azúcar o sal en en el agua, eso es solubilidad. El agua tiene gran solubilidad, pero por ejemplo, si yo en este poquito de agua que tengo ahorita agrego azúcar y la disuelvo y sigo agregando azúcar y sigo agregando azúcar y sigo agregando azúcar, va a llegar un momento donde yo no voy a poder más disolver el azúcar en el agua. ¿Por qué? Porque ya el agua perdió la capacidad de solubilidad, porque eso depende de la cantidad de soluto que uno le agregue. La densidad es la relación entre la masa de una sustancia y su volumen. Por ejemplo, existe la densidad del agua a una atmósfera y a 4 grados centígrados es de 1 gramo sobre centímetro cúbico. Existen otras propiedades físicas como la dureza, la elasticidad, la ductibilidad, la maleabilidad, la tenacidad y la fragilidad. Y también la conducción eléctrica. Por ejemplo, la ductibilidad es la capacidad de ciertos materiales en convertirse en alambres o hilos finos, ¿no? Por ejemplo, el cobre. Y el cobre tiene otra propiedad física que es la conductividad eléctrica, donde el cobre, por ser un elemento metal, permite conducir fácilmente la electricidad. Entonces, fíjense que las propiedades físicas son muchas, que van desde las organoléctricas hasta la conductividad eléctrica. De ellas es importante destacar el punto de ebullición, el punto de fusión, el estado de agregación, la elasticidad, la ductibilidad, la maleabilidad y la fragilidad. Existen muchas de estas propiedades. Entonces, la materia, que es todo lo que nos rodea, puede tener propiedades físicas y propiedades químicas. Las propiedades físicas y químicas forman parte de las propiedades intrínsecas o específicas. Es decir, que son aquellas que determinando esas propiedades yo puedo saber qué sustancia está presente en la materia y puedo diferenciar de qué tipo es esa materia. Pero las propiedades generales, que son las extrínsecas, son un tipo de propiedades que no me permiten diferenciar a las sustancias. ¿Por qué? Porque están presentes en todas las materias. Esto me permite saber que si toda la materia va a tener propiedades diferentes, existe un método que me permita saber específicamente qué propiedades tiene la materia o qué tanta sustancia tiene la materia. Y eso es un método que se conoce como la medición. ¿Por qué creen ustedes que es importante medir la cantidad de algo? ¿Por qué será importante realizar una medición de una sustancia, de la distancia, del tiempo? ¿Por qué es importante medir? ¿Me pueden contestar por el chat? ¿Por qué es importante medir? Natalie Macías me dice para saber el tamaño y estar seguro. Permite diferenciar, me dice Álvaro. Sí, si yo mido, puedo diferenciar, ¿no? Puedo diferenciar que es diferente lo que está contenido en 1 kilogramo a 1 kilómetro, ¿no? Diferente. Para saber una medida exacta, muy bien. Tengo que medir para conocer una medida exacta, un peso exacto, una distancia exacta, un tamaño, un peso, muy bien. Excelente todas esas respuestas, ¿no? Pero lo primero que tenemos que saber es para conocer la medida exacta de algo. ¿Y por qué creen ustedes que es importante
saber la medida exacta de una sustancia o la cantidad exacta de una sustancia. ¿Por qué? Para saber qué tanto espacio ocupa dicha materia, sí, también. Pero ¿por qué creen ustedes que es importante conocer la cantidad exacta de una sustancia? Por ejemplo, los hombres que trabajan en construcción, ¿por qué es importante saber cuánto cemento tengo que agregarle al agua o cuánta agua tengo que agregarle al cemento? Si le agrego más o menos al cemento, ¿qué pasa? Los caballeros que trabajan en construcción, ¿qué pasa? Que se nos caiga la casa. Muy bien, Evelyn, puede ser, ¿verdad? Si el, si el maestro no sabe bien, no queda igual la mezcla, exacto. Muy bien. Si el maestro no sabe mezclar bien el agua con el cemento, puede ser que la obra no quede bien y que al final quede malo, que no se pegue lo que estamos haciendo. La mezcla se puede dañar. Exactamente, para que quede adecuado para el uso. Y por ejemplo, en la cocina, ¿por qué nosotras, bueno, las mujeres no solamente cocinan, los hombres también pueden cocinar, ¿no? Pero por ejemplo, a los que les gusta la cocina, ¿por qué es importante en la cocina saber la cantidad de los alimentos que nosotros vamos a preparar? Porque es importante saber cuánta sal le tengo que agregar para que la comida quede bien, ¿verdad? Excelente. Entonces, fíjense, ya vamos aplicando la química en dos ramas, en la albañilería y en la cocina, para que nos quede buen sabor. Ahora bien, imagínense que nosotros estamos enfermos y que llegamos al hospital, ¿no? Y en el hospital nos tienen que colocar un suero, ¿por qué? Porque pasamos toda la noche vomitando. Si el doctor o la enfermera no sabe hacer la medición bien de su peso, de su tamaño, no puede calcular bien cuánta medicina es la que le tiene que colocar. Entonces le puede colocar mucha medicina y puede hacer que usted empeore, o le puede colocar muy poquita medicina porque yo nunca supe cómo medir o cómo pesar bien al paciente. Entonces puedo enfermar más al paciente. Entonces, en todos los ámbitos, en muchos ámbitos, es importante la medición. Y la medición forma parte de la química. Incluso la medición, cuando se comenzó a medir, es que se comenzó a validar lo que es la química como ciencia. Antes de eso no se validaba. Cuando se comenzó a validar, es que se comenzó a darle más importancia a la química. Claro, Carmen, nos tienen que preguntar la edad primero, exacto. Para ir al hospital, lo primero que nos tienen que preguntar es la edad, el peso, todo eso. Exactamente, Yuri, para poder dar la dosis exacta. Todo eso es importante, ¿no? Entonces, imagínense, hasta la edad se mide. ¿La edad se mide en qué? En años. ¿Cuántos días hay en un año? 365 días. ¿En qué día del año vamos hoy? ¿En qué día del año vamos hoy? No. ¿En qué día del año? No del mes. 363, porque mañana es el 64 y el 31 es el 365. Excelente, excelente, Yelena. Entonces, fíjense, para toda nuestra vida nosotros tenemos que medir, ¿no? Entonces, ahora vamos a aprender por qué es importante la medición y por qué hay que conocer de eso. Bien, la medición entonces. El florecimiento de la química a partir del siglo XVIII ocurrió gracias a la medición. Entonces, gracias a que se comenzó a medir, es que la química se dio a conocer. Antes de eso no se conocía. Los químicos caracterizan los procedimientos e identifican sustancias mediante la estimación de ciertas propiedades particulares que las definen. Es decir, que para yo poder saber las características de una sustancia, yo tengo que medir o estimar la concentración de esa sustancia dentro de lo que va a ser la materia, ¿no? Para determinar muchas de esas propiedades es necesario poder medir. Si yo no mido, no voy a poder saber cuánto hay en una sustancia. Y fíjense que ya nos dimos cuenta. Para poder hacer una mezcla bien de cemento, yo necesito saber cuánto de agua y cuánto de cemento. Para poder cocinar, yo necesito saber cuánto de agua, cuánto de sal, cuánto
de los granos que voy a utilizar, cuánto de la pasta, porque si agrego mucho o poco me puede quedar mal. Así pasa siempre en todo lo que tenga que ver con la medición. Dentro de la medición existen algo que se llama magnitudes y unidades. Una magnitud es cualquier característica de la materia o de los cambios que experimenta que se logra medir, de manera que puede expresarse con un número y una unidad. Entonces, la magnitud es lo que yo mido y lo que yo reflejo con un número, ¿no? Y la unidad es una cantidad de la misma naturaleza que se utiliza como patrón constante, universal y fácil de reproducir. Fíjense que aquí yo les coloco un ejemplo. ¿Quién es la magnitud? El número. ¿Y quién es la unidad? Lo que está al lado. La unidad es un patrón universal, fácil de aprendérmelo y fácil de reproducirlo. Y que me dice cuántas veces está contenida esa unidad dentro de la magnitud. Es decir, que aquí hay 60 kilogramos. Entonces recuerda, magnitud es el número y por lo tanto es el resultado que yo obtengo cuando hago la medición. Y la unidad es lo que acompaña la magnitud y me dice cuántas veces se repite esa magnitud dentro de esa unidad. Entonces, por ejemplo, 60 kilómetros, 1 metro, 2 metros, 3 metros, 1 milímetro, 10 gramos, 20 gramos, 30 kilogramos, 30 grados centígrados, 37 grados centígrados. Ahí está la magnitud con su unidad, ¿no? Claro, para poder poner la anestesia se mide al paciente, se pesa y se necesitan muchas otras cosas más. Estamos en el día 363 del año y del mes estamos en el día 29. Entonces ya sabemos, ya vamos a terminar. Concentraditos un ratito que ya vamos a terminar. Por los que ya tienen sueño, estamos cansados. Yo también tengo sueño, estoy cansada, pero tenemos que terminar la clase, ¿no? Con ánimo, que es la última del 2023, ¿no? Ya en el 2024 van a haber muchísimos más. Entonces ya tenemos claro, la magnitud es el número y la unidad es lo que acompaña la magnitud y es lo que representa cuántas veces se repite la magnitud. Bien, las unidades, ¿verdad? Las unidades se establecieron hace mucho tiempo. ¿Para qué? Para que todos a nivel mundial podamos conocer las mismas unidades de medida. Para eso se estableció el Sistema Internacional de Unidades. ¿Qué permitió eso? Para que los científicos se pusieran de acuerdo en cuanto a qué magnitudes eran fundamentales y cuáles eran las unidades apropiadas para expresarlas. ¿Por qué? Porque al principio todo el mundo medía como quería, ¿no? Y habían magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Las fundamentales son las que se obtienen con una sola medición y no necesito depender de otra magnitud. En 1960 se creó el Sistema Internacional de Unidades. El Sistema Internacional estableció 7 magnitudes fundamentales a partir de las cuales es posible expresar otras magnitudes derivadas. ¿Cuáles son las 7 magnitudes fundamentales? Son las que tienen en este cuadrito. La longitud, que el símbolo es la M y la unidad que es el metro, la masa, cuya unidad es kilogramo y el símbolo es el kg, el tiempo, cuya unidad es el segundo, el símbolo es la S, la temperatura, cuya unidad es el Kelvin y el símbolo es la K, la cantidad de sustancia, cuya unidad es el mol y el símbolo es el mol, la intensidad de corriente, que es el amperio, y el símbolo es la A, y la intensidad luminosa, que es la candela, ¿no? Esas son las 7 unidades fundamentales. Es decir, que yo puedo establecer una medición y saber cuánto es la longitud, cuánto es la masa, cuánto es el tiempo, cuánto es la temperatura. Pero a partir de las unidades fundamentales se generaron unas unidades que se llaman magnitudes derivadas, ¿no? Las magnitudes derivadas se derivan de las magnitudes fundamentales. ¿Cuál es la diferencia entre una magnitud derivada de una magnitud fundamental? Que las magnitudes fundamentales son aquellas que se miden directamente.
y no dependen de ninguna otra medida. Esas son las fundamentales. Yo las mido directamente y no dependen de ninguna otra medida. Expresan simplemente el número de veces que está contenida la unidad patrón en la propiedad que se desea medir. Nada más. En la tabla anterior, que es la tabla que veíamos en la diapositiva anterior, estaban las 7 unidades, ¿no? Las 7 unidades de medida. Ahora bien, no solamente existen esas unidades, ¿no? Fundamentales o esas magnitudes fundamentales. Existen otras magnitudes, que son las magnitudes derivadas, ¿verdad? Las magnitudes derivadas, como su nombre lo dice, ellas se derivan de otras. ¿Derivan de quién? De las fundamentales. Las magnitudes derivadas son aquellas que se expresan como la relación entre dos o más magnitudes fundamentales e implican un cálculo matemático. Por ejemplo, el volumen o la densidad. Para yo saber el volumen y la densidad, yo tengo que involucrar a otras magnitudes, ¿no? ¿Quiénes son magnitudes derivadas? Las magnitudes derivadas son la superficie, que para la superficie tiene que haber el metro cuadrado, y el símbolo es el metro cuadrado, el volumen, que es el metro cúbico, la densidad, que yo mido la masa y mido y utilizo una unidad que es el metro cúbico, la velocidad, que se relacionan dos magnitudes, que son los metros y el tiempo, la concentración, donde yo mido el mol y el decímetro cúbico, y la velocidad de reacción, donde mido los moles y el segundo. Entonces, es importante tener en cuenta que las magnitudes fundamentales se miden directamente y no necesitan ningún cálculo matemático, y que las magnitudes derivadas son aquellas que se expresan de la relación de dos o más magnitudes fundamentales y que en muchos casos implican un cálculo matemático para poder determinar. Las unidades de medida. Ahora bien, es importante tener en cuenta de esta clase lo siguiente. Las unidades de medida, existen unidades de medida, ¿como quién? Como la unidad de medida de el peso, ¿no? Que es la masa, que es la que estamos viendo aquí, que se mide en kilogramos, en hectogramos. Existen unidades de medida, ¿para quién? Para lo que va a ser los líquidos, como el litro, el decilitro, el mililitro. Aquí tenemos un ejemplo bien chévere de esto, que es lo siguiente. Aquí tenemos ejemplo, unidad de medida, masa. Y aquí yo les digo, 1 kilogramo tiene 1000 miligramos, 1000 gramos, ¿no? Entonces, en esta imagen que tenemos aquí, esto es importante que me presten atención un ratito en esto. Tenemos kilogramos, tenemos hectogramos, tenemos decagramos, tenemos gramos, decigramos, centigramos y miligramos, ¿verdad? Entonces, yo a veces yo puedo medir en kilogramos, pero quiero saber cuántos miligramos hay en 236 gramos, ¿no? Por ejemplo, en 236 gramos, ¿cuántos miligramos hay? Para eso, yo tengo que multiplicar, ¿no? Por 10, por 10, por 10, por 10, por 10, por 10. Entonces tengo que multiplicar 1, 2, 1. Cada espacio me representa un cero, ¿no? Por 10, por 100, por 1000, por 10.000 y así sucesivamente. Entonces, para pasar de kilogramos a gramos, yo cuento los ceros. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ceros, ¿no? Entonces yo tengo que multiplicar por quién? Por un valor que tenga 6 ceros, ¿no? Entonces voy a multiplicar 236 por cuánto. Si yo quiero pasar de kilogramos a miligramos y tengo que multiplicar por el número de ceros que hay aquí, ¿cuánto sería 236? ¿Cuántos miligramos hay en 236 kilogramos? Me contestan por el chat, por favor. En 236 kilogramos, ¿cuántos miligramos pueden encontrar?
¿Cuántos miligramos hay en 236 kilogramos? Muy bien, Andrés. Hay 236.000 miligramos, ¿no? Bien, entonces, vamos a ver otro ejercicio aquí. ¿Cuántos, cuántos gramos hay en 236 kilogramos? ¿Cuántos gramos hay en 236 kilogramos? ¿Cuántos gramos hay en 236 kilogramos? Ahora nos fuimos más arriba, no bajamos hasta el final. ¿Cuántos gramos hay en 236 kilogramos? 236.000. Ajá. En la otra vía, 236 millones de miligramos. En esta hay 236.000 miligramos. Muy bien. Ahora, ya sabemos entonces, si yo quiero pasar de una unidad mayor a una unidad menor, yo tengo que multiplicar. Por ejemplo, si voy a pasar de kilogramos a hectogramos, multiplico por 10. Si yo voy a pasar de kilogramos a decagramos, multiplico por 100, ¿verdad? Por el número de cero. 1 más 2 son 100. Aquí un cero más otro cero son 100. Si voy a pasar a gramos, multiplico por 1000. Si voy a pasar a decagramos, por 10.000, 1 millón y así sucesivamente. Voy agregando el número de ceros que sea necesario, ¿no? Por el contrario, cuando yo voy a pasar de una unidad menor a una unidad mayor, yo no multiplico, sino que por el contrario yo divido, ¿no? Divido de miligramos a gramos, de miligramos a centigramos a decigramos. Ahora bien, vamos a hacer al contrario. Si yo multiplicaba, entonces ahora voy a dividir. ¿Cuántos gramos hay en 236 miligramos? Tengo que pasar miligramos a gramos. 236 miligramos, ¿cómo lo paso a gramos? Claro, Evelyn, cada vez que se pase una unidad le aumenta un cero. Excelente. ¿Cuánto hay? Simplemente lo divido, se divide, ¿no? Si voy a pasar de menor a mayor, divido. Si voy a pasar de mayor a menor, multiplico. Muy bien, Eva. 0.236. Entonces allí yo lo que hice es que ese 0.236 yo digo 0.236 gramos están contenidos en 236 miligramos. Así como aquí, un gramo tiene mil gramos. Un kilogramo tiene 1.000 gramos. Un kilogramo tiene 1.000 gramos. ¿Por qué? Porque este le agrego 3 ceros, 1, 2 y 3. Otro ejercicio, el último. Si yo quiero pasar de decagramo a a kilogramo, de decagramo a hectogramo, ¿cuál sería el resultado? 236 decagramos a kilogramo. 236 decagramos a hectogramo. ¿Cuál sería el resultado? 236 decagramo, perdón, de este que está aquí, decigramo, decigramo, decigramo a kilogramo. De 236 decigramos a kilogramos, ¿cuánto sería el resultado? Seguro, seguro. ¿Tengo que multiplicar o tengo que dividir? Muy bien, Eva. Excelente. Tengo que dividir. Entonces el resultado sería 0.0236 kilogramos, ¿no?
para entonces yo decir 0,0236 kilogramos están contenidos en 236 decagramos, ¿no? Entonces, esto es fácil. ¿Qué tienen que acordarse? Que cuando voy de mayor a menor multiplico, de acuerdo, voy agregando ceros de acuerdo a las escaleras, ¿no? 10, un cero, dos ceros es 100, tres ceros es 1000 y así sucesivamente. Y al revés, cuando voy a subir, tengo que ir y voy agregando ceros, pero a la coma, 0, tanto, 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 para ir dividiendo. Para abajo multiplico, para arriba divido. Muy bien, 0,0236 decagramos, excelente. Ahora, lo mismo pasa, ¿verdad? En las unidades de medida, pero para el volumen. Igualito, así como hay unidades de medida en la masa, hay unidades de medida para el volumen. Y también hay para los kilómetros, también hay para el tiempo y así sucesivamente. Fíjense que en las unidades de medida del volumen, que más que todo lo utilizamos es para los líquidos, nosotros muy rara vez utilizamos el kilolitro, ¿no? Pero sí utilizamos el litro y el mililitro. En química y en los laboratorios sí se utiliza el decilitro, ¿no? Pero normalmente nosotros utilizamos litros y mililitros. Como por ejemplo, las botellas de agua tienen tantos mililitros, tienen tantos litros, las botellas de cola tienen tantos litros de cola y así sucesivamente. E igualito como en la anterior. Si yo quiero pasar de litros a mililitros, yo solamente multiplico, ¿no? Multiplico por quién? Por 1000. Si yo quiero pasar de mililitros a litros, yo divido entre 1000. Yo voy dividiendo en función del número. Si voy a subir, divido y de acuerdo a los escalones voy agregando cero. Y si yo quiero multiplicar de litros a mililitros, simplemente voy multiplicando y agregando cero. Esto es muy sencillo de aprenderlo, solo tenemos que practicar, ¿no? Practicar cuando tengo que multiplicar, cuando tengo que dividir. ¿Alguna pregunta que tengan hasta el momento de la clase? ¿Alguna pregunta? Me avisan por el chat o levantan la manito para activarles el micrófono. ¿Todo bien entonces?